Pasé más de 20 años viviendo en Naucalpan, Estado de México, específicamente en la colonia Lomas del Cadete. Y durante todo este tiempo me fui enterando de algunas historias que le pasaban a amigos y familiares. Algunas de ellas se las voy a narrar hoy aquí. Espero que les gusten. Suscríbanse, den like, compartan, déjenos un comentario, pero sobre todo sean felices. Les manda saludos y un abrazo el Bisonte Fantasma. ¿Qué tal, querida comunidad misterio del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien, y también espero que estén listos y muy cómodos para escuchar esta nueva historia. Así que, sin tener nada más que agregar, comenzamos. Una muchachita de nombre Lisette, que era muy amiga mía por aquellos años, hablo de los 90s. Ella era vecina del barrio. Ella cursaba el segundo año de prepa y por aquellos días se acercaban los exámenes finales y decía que ella estaba estudiando cerca de la medianoche en la sala de su casa. Ya toda su familia se había ido a dormir y ella también se moría de sueño, pero tenía que estudiar para lograr pasar los exámenes. Así que ni modo, se tuvo que quedar en la sala estudiando para dicho fin. Decía que casi estaba a punto de terminar cuando de pronto escuchó que alguien tocaba la ventana, porque para eso olvidé mencionar que su sala tenía una ventana que daba directamente a la calle. No era un gran ventanal, si acaso tendría un medio metro de diámetro. Entonces ella guardó sus cosas y fue a ver quién o qué era lo que tocaba la ventana, la cual, como ya era noche, estaba cubierta por la cortina. Y esta chica se llevó una espantosa sorpresa cuando abrió la cortina y vio que lo que estaba ahí era una calavera. Una espantosa calavera que parecía sonreírle, mientras que con una de sus huesudas manos estaba tocando el cristal de la ventana. La chica gritó espantosamente y todos sus familiares, sus padres y hermanos salieron corriendo para ver qué era lo que pasaba. Entonces, entre sollozos, ella les contó lo que acababa de ver, y aunque sus familiares se apresuraron a salir para ver si era algún bromista o algo así, pero la calle estaba desolada. Por más que buscaron incluso en calles aledañas, pero no encontraron nada. Desde entonces mi amiga no se volvió a quedar tan tarde a estudiar, pues no quería volver a ser víctima de este espantoso ser. Historia número 2. En la casa donde yo rentaba, llevaba una excelente relación con el propietario. Él era un señor mayor de unos 60 años, de nombre Juan, así que todos le decíamos Don Juan. Así que cierta tarde en la que llegó a cobrarnos la renta, recuerdo que se acercaba a la época de Todos los Santos y debido a eso nos quedamos un rato charlando acerca de estos temas de fantasmas. Y es que en esta casa, en uno de los cuartos del segundo piso, siempre a la medianoche se escuchaba cómo caía una canica y rodaba por algunos metros y después todo quedaba en silencio, y aunque tú fueras a revisar, nunca encontrabas a la dichosa canica. Así que yo se lo comenté y entonces él, mirándome un poco como quizá pensando le diré o no le diré, pero luego siempre se decidió y me contó
que al principio, cuando dicha colonia se estaba formando, esta estaba llena de cavernas, pues había minas de tezontle, pues este material era muy utilizado para hacer tabiques y tabicones, así como también adoquines, y que justamente ahí donde estaba su casa, él mismo había tenido que contratar una máquina para que derribara una que se encontraba ahí. Y entonces, mientras el operador de dicha máquina estaba derribando la cueva, uno de los albañiles que ya se encontraban trabajando ahí creyó mirar algo muy brillante en el fondo de dicha cueva, y entonces le dijo al operador que se esperara un poco en lo que él iba a revisar, y que en cuanto él sacara lo que había visto allá en el fondo, le diría que podía continuar. El operador aceptó, y entonces el albañil comenzó a adentrarse en la pequeña cueva. Pero entonces el operador de la máquina se distrajo leyendo una revista y decía que de pronto había escuchado al albañil que le decía que ya podía continuar. Entonces él, al escuchar la voz del albañil, levantó la pala de la máquina y siguió derribando la pequeña cueva, dejando caer un gran trozo de tierra y piedras al fondo de la misma que al caer se escucharon unos horribles gritos del albañil, así como el crujir de sus huesos al caerle todas esas toneladas de tierra encima. Y entonces resultó que realmente nadie le había dicho al operador que ya podía continuar, pues el albañil aún seguía en el fondo de la caverna. Y entonces don Juan terminó diciéndome: y desde entonces aquí en esta casa suceden cosas extrañas. Lo bueno que a ustedes solo los espanta la canica, pero ha habido otros inquilinos que no han durado mucho, pues juran que en la noche escuchan los espantosos gritos del albañil. Historia número 3. Un vecino que era pariente del compadre de mi cuñado nos contó una vez que él había salido al baño a la medianoche, y es que en su casa, la casa donde vivían era enorme, con un pasillo en medio. Era casa propia, era la casa de su madre, y decía que al salir de su habitación había visto a una mujer caminando por el pasillo, y que él había pensado que se trataba de su hermana menor, ya que ésta todavía era muy joven y era muy precoz. Así que él le había hablado, pero la mujer no le había hecho caso y solamente se dirigió rápidamente hacia la calle. Entonces él ya ni se metió a orinar, sino que decidió seguirla, pues él pensó que seguramente se dirigía a mirarse con alguno de sus muchos novios que tenía, y con esta finalidad decidió no hablarle y más bien seguirle a distancia. Y un rato después ya se encontraban los dos caminando por la calle, pero al principio él pensaba que ella solo iría a la esquina, pero no, decía que ella había seguido de largo. Y un rato después ya se encontraban al borde de la bajada de unas enormes escaleras que llegaban hasta el arroyo. Y fue hasta este punto donde él decidió gritarle a la mujer, obviamente por su nombre, y entonces al escucharlo ella se detuvo. Y fue entonces cuando él pensó en regañarla y regresarla a la casa él mismo, pues él era el hermano mayor.
o cuando menos era mayor que ella. Y entonces dice que llegó hasta ella, la tomó de su mano izquierda para intentar jalarla de regreso, pero al hacerlo sintió que la mano de la mujer estaba helada y además él, por más que la jalaba, la mujer no se movía ni medio milímetro y tampoco volteaba. Y entonces él, ya muy molesto, le había dicho una palabra altisonante, y fue hasta ese momento cuando la mujer volteó. Decía el tipo, casi a punto de las lágrimas, que la mujer había volteado muy lentamente y al mismo tiempo una racha de viento muy helado azotó todo el lugar. Él estaba estupefacto viendo cómo el viento levantaba toda la basura que había a su alrededor, y debido a eso se distrajo viendo todo eso, y de pronto al mirar a la mujer nuevamente vio que ésta tenía una espantosa cara de caballo. Decía que al mirar esto las piernas se le habían hecho de chicle, pero algo dentro de él le indicaba que de desmayarse ahí seguramente sería su perdición, pues abajo de esas escaleras pasaba un río de aguas negras, y si era arrojado ahí seguramente no sobreviviría. Y debido a eso se mentalizó para no desmayarse, y como pudo salió corriendo de ahí y no paró hasta estar bajo el resguardo de su casa. Y debido a ese susto él estuvo enfermo por más de 3 meses, y fue hasta que se repuso cuando nos contó esta historia que ustedes acaban de escuchar. Querida comunidad misterio, espero que les haya gustado esta pequeña recopilación de historias aterradoras de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Si les gustó, por favor suscríbanse. Si es que aún no lo han hecho, déjenos en un comentario si les gustaría una segunda recopilación. También, si pueden, apóyennos por favor con un like. Y a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche, y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.